Muy buenos días hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Les mando mis saludos desde Villanueva. Seguimos en cuarentena, así que este es el medio por el cual nos comunicamos todavía. Esperemos en el Señor que pronto pase toda esta situación, que pronto podamos volver a congregarnos. Pero mientras tanto, agradecemos a Dios por la tecnología, porque nos permite seguir en contacto, aunque sea de esta forma, por este medio. Hoy quería compartirles son en realidad tres historias, pero cortitas, todas que tienen lugar en Betania. Betania era una aldea cerca de Jerusalén. Betania era, como muchos saben, la aldea donde vivía María, Marta y Lázaro, su hermano. Y estas tres historias tienen justamente estos personajes. Son historias en las que nos vamos a concentrar más que nada en María. María es una persona muy especial. La vemos dándonos a través de estas historias unas enseñanzas muy lindas. Sin demasiado más introducción, vamos directamente a los pasajes bíblicos. El primero está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ya lo más probable que la mayoría, si no todos, ya han escuchado esta historia, muy utilizada en muchos estudios bíblicos. Y acá vemos a estas dos hermanas, a Marta, a María, que están en distintas actitudes ante Cristo. Marta la vemos sirviendo. Marta tenía una personalidad más parecida a, podríamos compararla con el apóstol Pedro. Marta la vemos siempre hablando, haciendo. Si se fijan, Marta es la que en esta ocasión encuentra a Jesús y lo invita a su casa y lo hospeda y le sirve. Marta es activa, Marta es extrovertida, habla, hace, pero María aparentemente es más tranquila, más callada. No la vemos hablando tanto, no la vemos tomando iniciativas en muchas cosas, pero cada una con sus cualidades nos va a dejar una lección. Marta, bueno, la lección que nos deja es por ahí no es tan bueno estar demasiado ocupado, demasiado involucrado en actividades, en cosas que no nos dejen lugar para el Señor. Siempre se usa ese ejemplo, aunque también tiene facetas lindas el carácter de Marta. Ella es la que decidió invitarlo a Cristo. Ella es la que está sirviendo, aunque por ahí la actitud no fue del todo correcta. Vemos que tiene una actitud de servicio. Tiene cosas para rescatar. En otra historia vemos que Marta hace una declaración parecida a la de Pedro. Marta le dice que yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Marta tiene muchas cosas lindas, pero el mensaje de hoy se trata sobre María. María, en el versículo 39, dice que esta Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y en las tres historias que vamos a tocar hoy, las tres veces vemos a María a los pies de Cristo. Por esto elegí esta historia, elegí este personaje, porque cada vez que esta María aparece en la Biblia, cada vez, en cada una de las historias, siempre María está a los pies de Jesús. En este caso estaba a los pies de Jesús para oír
la palabra de Dios, para vivir las enseñanzas de Jesús. Marta no se dio cuenta en ese momento, pero qué privilegio era poder estar sentado a los pies de Cristo escuchando la palabra de Dios en primera persona. Lo que daría uno hoy por poder hacer eso, y en aquel momento por ahí Marta no lo supo aprovechar, pero María sí. María estaba ahí sentada a los pies de Cristo. Ahora, estar sentado a los pies de Jesús implicaba tener una actitud como la que tenía un alumno hacia su maestro. María estaba ansiosa por aprender de Cristo, por eso se sentó a escucharlo. Estar sentado también significaba que toda la atención de María estaba puesta en Jesús. No es que estaba haciendo otras cosas mientras le escuchaba, no. Ella se sentó, dejó todo a un lado y dedicó ese tiempo exclusivamente para escuchar a Jesús. También el hecho de estar sentado significa que estaba dispuesta a estar un tiempo aprendiendo. No es algo que hace de paso, no es que pasó por ahí, se paró un ratito a escucharlo, después siguió. No, el hecho que se sentara quería decir que quería permanecer en ese lugar, que no estaba de paso, que quería sentarse y estar el tiempo que pudiera aprendiendo de Jesús. Muchas veces nosotros nos cuesta la cuestión del tiempo, ya sea en el tiempo devocional, que tenemos tantas cosas para hacer que estamos un ratito y cuando sentimos que ya cumplimos nos vamos, o a nivel iglesia. Sinceramente me preocupa un poco que cada vez pretendemos mensajes más cortos. Antes, si se pasaba de media hora, de 40 minutos, ya era largo. Ahora, si se pasa de 20 minutos, el mensaje ya se considera largo. Y cuando llega el audio y vemos que el mensaje de 15 minutos, ya muchos se ponen contentos porque va a terminar rapidito. No nos apuremos a terminar de escuchar la palabra de Dios. Hagamos como hacía María. Tomémonos el tiempo de escucharlo, de aprender. Y si por ahí toca un mensaje muy largo, como posiblemente llegue a ser gracias a Dios por la tecnología que hoy tenemos, la pausa, que no tenés tiempo, tenés que hacer otra cosa, lo pausás y lo seguís después. No es ningún impedimento un mensaje largo, si es demasiado largo. Pero siempre que podamos y podamos dedicarle tiempo y no pausarlo y hacerlo todo de una mejor, pero hacernos un tiempo para escuchar a Dios, estar ahí a los pies de Jesús como hacía María, escuchando. Después, vemos que Marta le reprocha a María, un poco a Jesús también, de que no tienes cuidado, de que me dejes servir sola. Y Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y no hay tiempo para profundizar en esto, pero Jesús da tres calificativos, tres cualidades, tres características de lo que había elegido María. Dice que era una elección necesaria, una sola cosa era necesaria. El servicio estaba muy bien, todo lo que hacía Marta era bueno, pero entre bueno y necesario hay una diferencia. En ese momento lo necesario era estar escuchando a Dios que estaba hablando. Una cosa es necesaria. La definición de necesario es que es algo, valga la redundancia, que se necesita sí o sí para cumplir un fin. La comida es necesaria para vivir, el oxígeno es necesario para respirar. La palabra de Dios era necesaria, estar escuchándolo a Él. Y María escogió esto. Después dice que escogió también la buena parte. La palabra de Dios siempre es buena. No es que era malo el servicio, pero cuando Jesús compara lo que hacía Marta y con lo que hacía María, dice: María escogió lo bueno, lo mejor, estar con la palabra de Dios. Y después Jesús dice: no le será quitada. No hay nada que te pueda impedir tener ese tiempo de devocional, ese tiempo diario a los pies de Jesús. Nada te lo puede impedir. Y Dios, Jesús mismo, así como estaba dispuesto a no interrumpir a María y dejarla escuchando a sus pies y no le iba a quitar eso que ella había elegido, Dios no quiere que nosotros ni nadie nos quite ese tiempo con Él.
Incluso pueden venir pruebas, puede venir persecución, incluso nos pueden prohibir las Biblias, pero no nos pueden prohibir estar un tiempito con Jesús, aunque sea en oración. Lo vemos al apóstol Pablo muchas veces encarcelado en el cepo, y ahí mismo estaba todavía con Jesús. Estaban en una ocasión cantando himnos desde la cárcel. Esta es la primera lección de María, que estaba a los pies de Jesús escuchando tu palabra. Por ahí una pregunta para reflexionar sería: ¿cuánto tiempo paso yo a los pies de Cristo escuchando su palabra? Segunda historia, vamos avanzando en Evangelio de Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 11. No hace mucho que pasamos por este pasaje en el culto de los domingos, que estuvimos estudiando Juan, pero los vamos a estudiar de nuevo. Juan capítulo 11. En realidad la historia es del versículo 1 al 44, lo vamos a ir resumiendo, salteando algunos versículos. Juan 11.1, vamos a leer hasta el 6, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ahora vamos a saltear el versículo 17. Dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta de María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció Jesús en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Bueno, hasta acá nomás la lectura. No vamos a leer todo porque también es una historia muy conocida. Y acá vemos en esta segunda historia en que Lázaro había enfermado, luego había muerto, otra vez la actitud de María, que fue distinta a la de Marta, nuevamente. Marta, cuando vino a Jesús, ella dice que lo primero que le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Después Marta dice, cuando Jesús le dice que su hermano resucitará, que ella sabía que iba a resucitar en el día postrero, en la resurrección de todos los muertos, pero no creía todavía que Jesús le iba a resucitar en ese momento. Pero vemos que ocurre una especie de conversación entre Jesús y Marta. Marta era más habladora, como dije antes. Ahora, luego va a venir María, que si bien lo primero que le dijo a Jesús fue lo mismo que le dijo a su hermana, la actitud fue bastante
diferente. Dice el versículo 32, dice: María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora, resulta difícil entender del todo qué había en esa frase que dijo María. A primera vista es un reproche. Uno lo lee y dice, y sí, si Jesús podía haber evitado que Lázaro muera, lo primero que hicieron María y Marta también fue reprochar a Cristo por no estar ahí. Puede haber habido por ahí algo de esto, puede haber habido algo de reconocimiento también del poder de Dios, de Jesús, que tenía poder para evitar la muerte de Lázaro. Es que en situaciones así yo me imagino los sentimientos dentro de María, y puede haber habido un montón de cosas en su corazón. Y lo primero que salió fue esta frase. Y creo que esta frase, más allá de ponerle alguna intención, María simplemente se tiró a los pies de Cristo y le declaró lo que había en su corazón. Todo ese pesar, todo ese dolor, lo dejó salir, salió con estas palabras. Pero no creo que haya sido una actitud de enojo, de reproche, porque una persona enojada no se postra ante otra, al contrario, se queda en pie. El hecho que María se postrara ante Cristo implica una actitud de rendición, de adoración, de reconocer la superioridad, la autoridad de Jesús. Y aún en medio de esa adoración y esa rendición, María dice esto. Ahora, qué difícil por ahí, qué situación, me imagino, porque no podemos negar el hecho de que María sí sabía que Jesús podía evitar la muerte de su hermano y no lo hizo. Sabía que Jesús tenía el poder para solucionar este problema, incluso con una palabra, con haber estado ahí, pero Jesús no lo hizo. Y aún sabiendo que Jesús no le ayudó, aún sabiendo que Jesús no sanó a su hermano, vino y se postró ante él en señal de adoración. Ahora, eso también nos tiene que enseñar a nosotros, ¿no? Cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando le pedimos algo a Jesús y Jesús aparentemente no quiso, o hizo otra cosa, o no respondió como queríamos, igual le adoramos, igual seguimos teniendo el mismo respeto, la misma actitud de adoración, de sumisión, o por ahí nos sale simplemente a nosotros sí una crítica diciendo: Señor, si vos podías evitar que me despidan del trabajo, ¿por qué no lo evitaste? Señor, si vos podías evitar que tal persona se enferme, ¿por qué no lo evitaste? En lo personal, yo creo que muchas veces estoy más propenso a criticar a Jesús que a postrarme a sus pies. Pero María nos deja esta lección, ¿no? En tiempos difíciles. Ya lo vimos a María en tiempos fáciles, cuando estaba Jesús hospedado en su casa, a sus pies, escuchando, todo estaba bien. Pero en tiempos difíciles, ¿estamos dispuestos a seguir a los pies de Jesús, aceptando su voluntad, aceptando su soberanía, o nos vamos a rebelar y nos vamos a quejar? Ahora pasamos ya a la tercera historia, que está ahí nomás a una vuelta de página. Juan, un poquito más adelante, capítulo 12. La historia de María y el famoso frasco de alabastro con perfume. Dice así esta historia. 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres?
Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Esta es una historia que en 3 de los 4 evangelios que tenemos figura. Por ahí los otros evangelios también nos aportan un par de datos extras. Por ejemplo, el evangelio de Mateo y Marcos dice que esto ocurrió en Betania, pero en casa de un tal Simón el leproso. Con mucha probabilidad, este ex leproso, porque si fuera de leproso no podía invitar gente a su casa, había sido sanado por Cristo, también conocido de Jesús, también agradecido con Jesús, por eso decide organizar una cena en su casa. En el Evangelio de Marcos, cuando habla de la escena en donde María vierte este perfume sobre Jesús, dice que tomó el frasco de alabastro. El alabastro es como una especie de piedra, de mineral. Dice que tomó el frasco de alabastro y lo quebró sobre Jesús. El hecho de quebrar el frasco no es algún frasco que simplemente se destapaba para vertir un poco, significa que el frasco quebrado ya no servía para guardar ese perfume. Cuando María derramó el perfume sobre Cristo, lo derramó todo y estuvo dispuesto a darlo todo, a no quedarse con nada. Dice que lo derramó sobre Jesús. El hecho de derramar significa que ya no se podía volver a recuperar. No es lo pongo al servicio de Jesús y después lo tomo de nuevo. Lo derramó, se fue, ya está. María no lo tuvo más, ahora estaba sobre Cristo. Los otros evangelios dicen que ungió la cabeza de Jesús. Acá habla de los pies. Era mucha cantidad de perfume, más o menos 320 gramos, un poquito más, un tercio de litro de perfume. Obviamente alcanzó para derramar en la cabeza de Cristo, pero también incluso para derramar sobre sus pies. Dice el versículo 3, dice que la casa se llenó del olor del perfume. Ahora, uno piensa un poco el olor de este perfume. Un perfume puro, concentrado, un olor penetrante. No es algo que está un ratito y se va, es algo que permanece y permanece muchos días. Incluso Jesús mismo dice que al hacer eso, María había preparado su cuerpo para la sepultura. Quiere decir que casi una semana después, cuando Jesús es sepultado, ese olor de este perfume todavía iba a permanecer. Me gusta la mención que hace de que la casa se llenó del olor del perfume. Muchas veces los datos no están por casualidad en la Biblia. Se aporta este dato porque puede significar algo y podemos sacar también una aplicación. El hecho de que el olor invadiera todo el lugar, el olor de esta adoración de María se hizo notorio a todos los que estaban en la casa. Es algo que no podía pasar desapercibido. Así es una vida cuando se entrega en adoración a Jesús. Nunca pasa desapercibido. Es de alguna forma u otra, va a alcanzar a otros, va a ser notorio. Los demás van a poder ver algo distinto, ese olorcito a Jesús en una vida realmente consagrada a Cristo. Y si uno piensa el alcance del olor de este perfume, no solo se quedó dentro de la casa. No sé qué habrá pasado por ahí por la cabeza de Judas cuando se arrima a besar a Jesús para entregarlo y sentir en Jesús ese olor del perfume de una mujer que estuvo dispuesta a entregar todo, y él también lo estaba entregando a Jesús por 30 piezas de plata. No sé qué habrán pensado por ahí Pilatos mientras condenaba a Jesús como un culpable y sentir que olía como un rey, o qué pensaba por ahí el soldado mientras clavaba las espinas, o el mismo soldado que le tocó clavar el clavo en los pies de Jesús. Todos ellos pudieron sentir el olor
del perfume que María había derramado sobre sus pies. Ahora, hace mención también al precio del perfume, esta historia. Y yo creo que el precio del perfume varía según quién lo estimaba. Para distintas personas este perfume tuvo distintos precios. Por ejemplo, Judas, el que manejaba el dinero en el grupo, él sacó la cuenta enseguida, dice que para él el perfume valía 300 denarios, un poco más de la paga de un año de trabajo por una persona. Judas vio plata, vio lo económico. Judas consideró incluso que era un desperdicio lo que se hacía con el perfume. Aclara el Nuevo Testamento que no fuera porque Judas se preocupara, sino que en realidad era ladrón, quería que más vale esa plata fuera la ofrenda que él manejaba para poder sustraer de ella. Judas es curioso que consideró demasiado caro el perfume, pero consideró demasiado barato a Cristo al venderlo por solo 30 piezas de plata, ¿no? Valía más que el Señor ese perfume, y por eso lo consideró un desperdicio. Dice, ¿por qué se ha hecho este desperdicio? Ahora, en nuestra versión Reina Valera, el único lugar donde encontramos esta palabra desperdicio es en esta historia. Y bueno, dice que los discípulos dijeron por qué se hizo este desperdicio, pero ahora, según Juan, podemos entender que fue Judas. Para Judas fue un desperdicio, los 300 denarios. Y ese fue todo el valor que tenía. Ahora, para María, si bien sabía el valor económico de esto, yo creo que tenía un valor incluso más alto. Muchas veces acostumbrada en la época a ahorrar, en vez de en moneda, en plata, en oro, en cosas preciosas como especias o como perfumes. Incluso las vírgenes, las mujeres de la época, muchas veces ahorraban en perfume para tener después dinero para el día de su boda, para que su boda pueda tener más cosas, ser más linda. Yo me imagino no solo lo que representaba, lo que podía María haber comprado con esa plata o pensando en su boda o en otra cosa, sino el esfuerzo que representaba para ella, porque si era el salario de un año, entonces había estado mucho más de un año ahorrando, porque uno no ahorra todo el sueldo, uno ahorra lo que puede lograr que le sobre. Entonces son años de esfuerzo, años de trabajo, sueños que ya no se iban a cumplir porque se iban a cumplir con este dinero y ya lo entregaba a Cristo. Para María era algo que valía más que el dinero seguramente, pero estuvo dispuesto a entregarlo todo como un acto de amor al Señor. Por último, la tercera persona que apreció este perfume fue Jesús. ¿Y cuál habrá sido el valor que Él le dio? Para mí que fue mucho más que lo apreciaba Judas, incluso María. Jesús no veía el perfume en sí, aunque era algo costoso. Jesús veía una vida derramada a sus pies por medio de este acto de derramar el perfume. Pero yo creo que más allá de los 300 denarios, el valor que Jesús le dio a este perfume era el valor de toda una vida. Por eso cuando termina esta historia, no lo dice este evangelio, pero Mateo y Marcos sí, Jesús dijo: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Jesús reconocía la importancia de esa vida que estaba a sus pies adorándolo. Más allá del perfume, Jesús no dijo que se iba a recordar ni los 300 denarios, ni el perfume, ni el frasco. Se iba a recordar lo que había hecho María para memoria de ella, porque Jesús veía no un perfume entregado, sino una vida entregada a sus pies. Ahora, también para sacar una aplicación personal de esta historia, ¿no? ¿Cómo es mi entrega a Cristo? ¿Qué le entrego yo a Cristo? Yo pienso que por entregar por ahí una ofrenda cada domingo estoy cumpliendo, o pienso que por
ayudar de X forma estoy cumpliendo. Jesús no se interesa tanto por tu dinero, por tus bienes, por tu casa, por tu auto, por tu sueldo. Jesús se interesa por tu vida. Jesús quiere una vida entregada a sus pies, una vida rendida a Él, para glorificarle a Él, para servirle a Él. Y lo material viene después, es una consecuencia de haber entregado primero la vida a Cristo. Pero no sirve de nada una ofrenda de alguien que no ha entregado primero su vida a Jesús. A Jesús, a Dios no le hace falta ni plata, ni oro, ni propiedades. No, Jesús es dueño del universo. Jesús quiere primeramente nuestras vidas. Ahora, mi vida está a los pies de Cristo, me he entregado a Él, me he rendido a Él, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa que Jesús me pida, estoy dispuesto a, si me pide entregar todo, entregarlo todo, incluso para demostrarle mi amor. María estaba dispuesta. Termino con un versículo en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, que curiosamente Jesús también hablando con una mujer, esta era la mujer samaritana. Jesús le dice: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios está hoy buscando adoradores así, adoradores como María, que estén dispuestas a estar a los pies de Cristo, porque no hay lugar más alto, más grande que estar a sus pies, dice la canción, ¿no? No hay mejor lugar donde podemos estar a los pies de Jesús para oír su palabra, a los pies de Jesús para llevarles nuestras preocupaciones, nuestras penas, nuestras oraciones, a los pies de Jesús para entregar nuestras vidas. No hay lugar más alto que ese. Espero que la palabra de Dios haya sido clara y que Él pueda haber hablado a sus vidas como también lo hizo con la mía. Bendiciones, hermanos, y esperamos vernos realmente pronto.